Katos, kata, katis. La dicción griega del gato desde los orígenes hasta el Alto Medievo. 1. El problema. El griego clásico llamaba al gato ailuros, término de etimología oscura, probablemente prehelénico, que designaba principalmente al gato egipcio en su aspecto sagrado y totémico. Sin embargo, a partir del siglo II después de Cristo se afirma en griego un término radicalmente distinto: katos, kata, y en su variante tardía katis. La cuestión que este término plantea al estudioso no es solo léxica, sino que implica una serie de problemas históricos y culturales. ¿Por qué vía un término de origen no indoeuropeo entra en la lengua griega y se integra hasta convertirse en voz normativa en los manuales gramaticales? ¿Cuál es la relación entre el griego katos y el latín kata, atestado aproximadamente un siglo antes? ¿Y cómo se explica la persistencia de este término a lo largo del Alto Medievo hasta los diccionarios bizantinos, donde aparece como palabra plenamente griega? 2. El primer registro normativo, herodiano. El primer registro seguro de katos en griego se encuentra en Helio Herodiano, activo alrededor de 150 a 180 después de Cristo, el más influyente gramático griego de la antigüedad, en el epítome de su Catulaic Prosodia, editada por Smith en la página 92, línea quinta. Las palabras en doble T se acentúan en la antepenúltima, salvo las áticas, kotos, ritos, katos. Las áticas siguen el acento de las formas comunes de las que derivan: quitos porque quisos, tritos porque trisos. El pasaje certifica tres cosas a la vez. La primera es prosódica. La forma normativa es katos esdrújulo, con acento en la primera sílaba. El griego no admitía ambigüedad. El término tenía una prosodia fija, regulada, idéntica a la de kotos, que significa rencor, y ritos, que significa suciedad. La segunda conclusión es léxica. Katos estaba integrado en el vocabulario griego del siglo II después de Cristo hasta el punto de servir como ejemplo normativo en la obra gramatical más importante de la antigüedad, no como voz exótica o extranjera, sino como palabra griega de uso corriente. La tercera conclusión es histórica. El término es contemporáneo de Marcial, que usa kata en latín alrededor del año 75 después de Cristo, con una ventaja de aproximadamente un siglo sobre Herodiano. La prioridad de la forma latina no implica, sin embargo, que el griego la haya tomado del latín. Ambas lenguas pudieron haber acudido a la misma fuente afroasiática o de Oriente Medio en un lapso de tiempo relativamente breve. 3. Arcadio y Merides. Katos en los manuales escolares. El mismo pasaje de Herodiano reaparece casi literalmente en el Peritonon atribuido a Arcadio, editado por Barker en la página 80, línea 14, obra que depende estrechamente de la tradición herodiánica. La presencia de katos en los dos principales manuales gramaticales tardoantiguos, uno de amplio aliento científico como la Catulaic Prosodia y otro de evidente uso escolar como el Peritonon, revela la extensión con que el término había penetrado en la norma didáctica. Nuevas referencias prosódicas al término aparecen en el mismo Arcadio en las páginas 117 y 124, que retoman la regla de la acentuación de los términos en la terminación tt osnoático. Un cuadro complementario ofrece Merides, lexicógrafo del siglo II o III después de Cristo, en su léxico ático, en la página 193, Gali, los áticos, Galea, los griegos. La entrada concierne a Gali, que designa a la comadreja o mustélido. No directamente a Cata,
pero es pertinente para la historia semántica del gato en griego por una razón precisa. La distinción entre el uso ático, que prefería Gali, y el uso común del griego, que adoptaba Galea, documenta cómo en el período clásico y tardoclásico el campo semántico de los pequeños animales domésticos cazadores de ratones era compartido entre Gali, ailuros y, más tarde, kata, con fluidez y solapamientos que los lexicógrafos señalan con cuidado. Merides da testimonio de una conciencia normativa del uso ático en contraste con la koiné que se refleja también en la adopción de katos, un término no ático, integrado en la koiné pero ajeno al uso literario culto. El editor Smith, en el índice de su edición de Herodiano, señala, katos, página 92, línea quinta, con signo de interrogación, pequeño testimonio de la inestabilidad que el término arrastra incluso en su propia tradición manuscrita. 4. La distinción de género. Katos, kata, katis. La dicción griega del gato conoce tres formas principales, que no son simples variantes morfológicas sino que responden a distribuciones semánticas parcialmente distintas. Katos, masculino de segunda declinación, es la forma documentada por Herodiano y los gramáticos, equivale a ailuros en el sentido de gato doméstico en sentido genérico o masculino. El lexicógrafo Sofocles, en su léxico griego del período romano y bizantino, en la página 654, sintetiza, katos equivale al latín catus o catus, y se refiere al gato doméstico macho, ailuros. Kata, femenino de primera declinación, está atestada en el glosario de Cirilo, un diccionario griego-latino tardo antiguo, con la doble entrada, ailuros equivale a ek kata en latín, y kata equivale a kata. Sofocles la define como equivalente de Gali, la comadreja. En esta asimilación a Gali se concentra uno de los nudos semánticos más complejos. Kata queda así en la órbita semántica de los mustélidos y los pequeños predadores domésticos, no necesariamente en el sentido estricto de gato doméstico, como katos. El glosario de Cirilo confirma el femenino con el pronombre latino aek en ambas traducciones, prueba de que el femenino era la forma originaria en griego como en latín. Katis, masculino de primera declinación con terminación en is, es la variante registrada por la Suda en el siglo X. Katis, catus, el ailuros doméstico. La terminación is, típica de los sustantivos masculinos de tradición jónica, señala una adaptación morfológica tardía. Katis es la forma que el gato adopta en el uso escrito alto medieval y proto-bizantino, cuando el término se ha integrado plenamente en el sistema morfológico del griego. 5. Cesario de Nacianzo y la extensión a los felinos silvestres. Un uso de particular interés se encuentra en los diálogos atribuidos a Cesario de Nacianzo, autor del siglo V o VI después de Cristo, en el diálogo segundo, página 614, comiendo zorros y gatas silvestres de bosque y tejones. Las catas endrimos, literalmente, gatas de bosque, o gatas montaraces, muestran que Kata había sufrido ya en ese período una generalización semántica. El término no designa únicamente al gato doméstico, sino que se extiende a felinos o mustélidos silvestres de pequeño y mediano tamaño, distinguiéndose de ailuros precisamente por esta mayor elasticidad referencial. Se trata de un fenómeno léxico relevante, porque documenta cómo el término adoptado para el gato doméstico se reutiliza para categorizar animales afines. Kata se convierte en un hiperónimo parcial para los pequeños predadores peludos, en paralelo a lo que ocurre en el latín tardío,
donde kata aparece glosada como el equivalente de la mangosta en algunos diccionarios. 6. Los glosarios y la tradición lexicográfica. Los glosarios griego-latinos del Bajo Imperio transmiten una serie de equivalencias que revelan la circulación del término en ambos lados lingüísticos. El glosario greco-latino editado por Goethe, en el segundo volumen, página 220, ofrece ailuros equivale a Félix, aec kata en latín. El pronombre demostrativo femenino aec certifica el género latino, y la correspondencia entre ailuros y kata es biunívoca. El glosario de Cirilo, como se ha dicho, presenta la doble entrada en griego y en latín con marcación explícita del género femenino. Los Idiomata Nominativa, editados por Goethe en el cuarto volumen, página 540, registran la curiosa equivalencia entre kata y el término latino que designa a la mangosta egipcia, testimonio de la misma fluidez semántica que hemos visto en el lado griego. Los Veteres Glossarii en la edición de Fedro de Swab añaden ailuros equivale a Felax, aec kata, con la forma latina Felax como variante arcaica de Felis. De particular relieve gramatical es una glosa transmitida en los escolios a Virgilio, como leemos aec catus y aec Gaius, registrando como anomalía el hecho de que catus se leyera en ciertas fuentes con el pronombre femenino aec, reflejo del género originario de la palabra. La misma oscilación se manifiesta en griego, donde katos es gramaticalmente masculino pero la palabra de base, kata, es femenina. La memoria del femenino primario sobrevivía en la tradición gramatical incluso después de que el masculino se había impuesto en el uso corriente. 7. El Etymologicum Gudianum y la naturalización medieval. La prueba más elocuente de la plena naturalización de kata en el griego medieval la ofrece el Etymologicum Gudianum, un diccionario etimológico griego de los siglos IX o X, editado por Sturz, bajo la voz kata. Kata deriva del verbo ato, que significa saltar o brincar. De ato se forma ata, y con la adición de la consonante k delante. Kata. El mismo reenvío inverso aparece bajo la voz ato. Ato remite a kata. La etimología propuesta es fonológicamente insostenible. Kata no está emparentada con ato y la prótesis de K no corresponde a ningún proceso atestado del griego. Pero su valor histórico es de primer orden. Los lexicógrafos griegos medievales tratan kata como palabra griega auténtica, de la que se busca el origen en la morfología griega misma, no como préstamo extranjero ni como voz de etimología desconocida. El gato que salta, ato, se ha convertido en la kata que brinca. Una etimología popular que revela hasta qué punto el término se había sedimentado en la conciencia lingüística griega. El animal que no tenía nombre griego en las fuentes clásicas, pues ailuros era de etimología tan oscura como katos, acabó adquiriendo en la tradición lexicográfica medieval una raíz griega imaginaria pero perfectamente verosímil. 8. La Suda y el léxico bizantino. La Suda, diccionario enciclopédico del siglo X, registra la voz autónoma. Catis, gato, el ailuros doméstico. El término específico que designa al gato doméstico queda así distinguidos del ailuros genérico mediante la precisión, doméstico. La glosa de la Suda es significativa también por lo que no dice, no marca el término como préstamo del latín, no lo señala como voz técnica o rara, no siente la necesidad de remitir a ailuros como voz principal. Catis es simplemente el gato doméstico, con la misma naturalidad con que podría glosarse cualquier otra palabra del vocabulario griego común.
La síntesis lexicográfica más precisa sigue siendo la de Sofocles en su léxico griego del período romano y bizantino, páginas 654 y 655. Catos equivale al latín catus o catus, y designa al gato macho, ailuros, mientras que el femenino cata equivale a gali, la comadreja. Sofocles distingue explícitamente el masculino catos, equivalente de ailuros en el sentido de gato doméstico, del femenino cata, asimilado a gali. Esta distribución, el masculino para el gato doméstico en sentido pleno, el femenino en la órbita semántica de los mustélidos, refleja una estratificación léxica de larga duración, cuyo punto de partida es probablemente la misma fluidez referencial documentada por Cesario de Nacianzo y por los glosarios. 9. La cuestión etimológica. El origen de catos y cata sigue siendo oscuro, al igual que el del latín cata y catus. Adamantios Corais, en las obras póstumas editadas en Marsella por Mamuca, anotó que el origen del nombre común a casi todas las lenguas de Europa era desconocido. Las hipótesis propuestas oscilan entre una fuente nubia, bereber, semítica, con el siríaco catu y el árabe kit, y proturálica, con una forma que designaría a la hembra de animal peludo. Ninguna ha recibido consenso definitivo. Lobeck, en sus prolegómenos a la patología del idioma griego, propuso que catus tuviera originalmente el sentido de animal joven, casi sinónimo de catulus, sobre la base de un códice de Amiano Marcelino. Oikonomidis propuso la derivación de kotos, que significa cabeza, quizás porque ese término aparece junto a catos en la lista gramatical de Herodiano. Ambas propuestas siguen siendo conjeturas aisladas. Lo que es seguro es que el término, de origen afroasiático o de Oriente Medio, introducido probablemente en griego y en latín por vías comerciales o militares que atravesaban Egipto y el Levante, siguió en griego un camino de integración tan profunda que resulta irreconocible como préstamo. Desde la regla prosódica de Herodiano hasta la etimología imaginaria del Etymologicum Gudianum, desde la glosa bilingüe del glosario de Cirilo hasta la voz autónoma de la Suda, Catos recorrió en aproximadamente 8 siglos el arco completo de la integración léxica, extranjero, luego corriente, luego nativo, finalmente antiguo.